En las últimas semanas, el presidente Trump anunció el despliegue de una poderosa flota en el Mar Caribe. Y aunque el argumento oficial de la Casa Blanca es la lucha contra las drogas, que supuestamente proviene de Venezuela, aunque eso contradiga todos los informes, si miramos los antecedentes históricos, vemos que hay razones que pueden ser muy distintas. En la cumbre de la OTAN en Madrid, el entonces presidente Joe Biden aseguraba que Estados Unidos había vuelto, Estados Unidos is back. Es decir, que realmente, como ya sabemos, nunca se había ido, pero que volvía con más fuerza. En este programa nos vamos a centrar en una de esas claves y así nos vamos a preguntar si Monroe también ha vuelto. La política de intervenciones e invasiones de Estados Unidos se remonta al siglo XIX. Se pueden contar más de 50 intervenciones militares o acciones encubiertas en América Latina en poco menos de 2 siglos. Por otra parte, según datos oficiales del Pentágono, Estados Unidos tiene unas 750 bases militares en 80 países. Para que nos hagamos una idea, dentro de Naciones Unidas no llegan a 200 países los que están reconocidos internacionalmente, así que 80 países son casi la mitad de ellos. Las concentraciones más importantes de tropas están ubicadas principalmente en Europa, en Alemania, Italia, Reino Unido, España, Polonia, en Asia-Pacífico, Japón, Corea del Sur, Guam, en Oriente Medio y el Golfo Pérsico, Kuwait, Qatar, Bahrein y también en partes del continente africano como Djibouti. En este programa, como he dicho inicialmente, queremos conversar acerca de las características y propósitos de la persistente política intervencionista de Estados Unidos en lo que ha sido considerado como su patio trasero, es decir, América Latina. Buenas a todos y a todas, esto es la Mesa del Viejo Topo, un lugar para pensar en voz alta, para cuestionarlo todo y para sentar en la mesa los temas que de verdad nos importan. Si te interesa ir más allá del ruido y pensar el presente con mirada crítica, quédate con nosotros y síguenos en redes. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y ahora también en TikTok. Comparte y comenta, porque la historia no se mira, se discute, se confronta y solo así se construye. Os invitamos además a seguir la actualidad a través de nuestra web en Topo Express y suscribiros a la revista del Viejo Topo, y profundizar, por supuesto, en nuestro catálogo de libros, presente tanto en librerías como en nuestra tienda online. Se sientan en esta mesa Peter Cornbull, es analista senior de la National Security Archive en Washington, donde dirige los proyectos sobre Chile y Cuba, historiador y especialista en política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Ha trabajado con documentos desclasificados que revelan la implicación de Washington en golpes de Estado y dictaduras. Es autor de obras de referencia como Pinochet desclasificado y Diplomacia encubierta con Cuba, publicado en México, sobre la historia oculta de las negociaciones entre Washington y La Habana. También nos acompaña Carlos Alberto Almeida, Beto Almeida. Él es periodista, analista de política internacional, experto en geopolítica y presidente de la televisora Ciudad Libre. Es cofundador de Telesur y presentador del programa Latitud Brasil. Y finalmente, desde Venezuela, Pablo Emilio Jiménez, investigador docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, coordinador nacional del programa de formación de grado en Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela, consultor económico de la Organización del Poder Popular y del Gobierno Bolivariano, y también se desempeña como autor de libros como Daño a la economía venezolana, resultado de la investigación de la imposición de medidas coercitivas unilaterales de los años 2015 a 2021. Sin más demora, vamos a iniciar con esta mesa. Esta mesa que, como decimos, analiza muchos años de historia y vamos a empezar con 3 expedientes: Chile, Brasil y Venezuela. Vamos a empezar con Chile y, como no, con esos análisis que hace en Pinochet desclasificado nuestro invitado Peter Cornbull. Así me gustaría preguntarte sobre este tema. ¿Cómo actuó Estados Unidos frente al triunfo electoral de Salvador Allende y qué revelan estas investigaciones sobre la forma en la que Washington ha intentado impedir no solo que Chile avance por una vía propia, sino cómo se refleja también ese intervencionismo estadounidense en toda la región? Bueno, estoy en Chile en este momento, estoy hablando con ustedes de Santiago. Acabamos aquí de
conmemorar el 52 aniversario del golpe de Estado, apoyado explícitamente por los Estados Unidos o encubiertamente por los Estados Unidos en esta época, el gobierno de Richard Nixon y Henry Kissinger. Y estoy aquí porque seguimos trabajando en la historia de la intervención de los Estados Unidos y de la represión de la dictadura de Augusto Pinochet, algunas veces con la ayuda de los Estados Unidos. Um, Chile ha llegado a ser un caso de estudio porque hay tantos documentos desclasificados sobre la CIA, la política de Nixon y Kissinger frente a la elección de Salvador Allende y también al golpe de Estado de Chile. Y en esta época, los documentos demuestran que no era una política imperialista, era una política de los Estados Unidos imperial. Y los Estados Unidos quería controlar todos los eventos en Latinoamérica, que lo que estaba la preocupación de Kissinger en la elección democrática de un socialista, Salvador Allende, era que este era crear un modelo explícito para otros países. Y desde que según los documentos de Kissinger mismo, las palabras de Kissinger mismo, desde que era una elección democrática, ¿qué iba a hacer los Estados Unidos? No puede decir algo abiertamente, porque en esta época, ahora no, pero en esta época los Estados Unidos era un país representando un proceso de gobierno democrático y el modelo de Allende, de la vía pacífica hacia el socialismo, era un modelo que tenía que fracasar. Y este fue el argumento de Kissinger a Richard Nixon. Tenemos que asegurar que Allende no tiene éxito porque otros países en Latinoamérica van a seguir este modelo y más importante, países en Europa que son nuestros aliados puede hacer esto también con partidos fuertes de socialistas y partidos comunistas en países como Grecia y Francia, Inglaterra y España, y etcétera. Y este fue una amenaza para Kissinger en su juego mundial contra la Unión Soviética. Para empezar, este fue el problema, pero era una actitud que todavía es relevante hoy día. La idea que los Estados Unidos debe controlar todos los eventos en su barrio, atrasado, su backyard, en términos de Latinoamérica. Y mucha cosa ha cambiado desde entonces, en estos 50 años, pero como vemos con el señor Trump, esta actitud queda y él está regresando a una actitud abiertamente agresiva. Este es un cambio de Kissinger y Nixon. Este es una actitud y unos eventos muy abiertos de usar el poder de los Estados Unidos contra países como Venezuela y Cuba y otros que los Estados Unidos no les gusta. Muchas gracias. Vamos a continuar con este expediente yéndonos en este caso a Brasil y que además creo que, sobre todo para el público más amplio, a lo mejor es más desconocido. Estados Unidos interviene en el derrocamiento de João Goulart en el año 1964, pero igualmente también hemos visto otro tipo de mecanismos de intervención y de injerencia. Sí, me gustaría preguntar a Beto Almeida cómo opera este intervencionismo en la actualidad dentro de Brasil y cuál ha sido también esta historia que creo que habitualmente es más desconocida. Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros de mesa. Creo que sí, la experiencia de Chile se ha hecho una repetición de lo que pasó en Brasil en 64 y también en 54.
Entonces, o en Argentina en 55, por ejemplo. O sea, Estados Unidos nunca ha dejado de ser intervencionista, jamás. La doctrina Monroe nunca se ha modernizado y está por ahora actuando de manera muy agresiva, ¿no? Muy agresiva. Hay un telefonema en noviembre de 1963 entre John Kennedy y el embajador de Brasil, el embajador de Estados Unidos en Brasil, donde John Kennedy decía, ¿y por qué no mandamos inmediatamente una expedición militar para tumbar ese gobierno de João Goulart? Le pregunta al embajador. El embajador dijo, yo estoy plenamente de acuerdo. Es un telefonema que fue después. Entonces, hay mucha gente que pensaba en John Kennedy como un demócrata, ¿no? Todavía hay ilusiones. Y sobre ilusiones, ¿qué quiero decir? Porque tanto hubo ilusiones en 64 de las fuerzas progresistas, como creo hubo también ilusiones en el caso de Chile, porque se imaginaba que sería posible una evolución gradualística que no sería algo de un intervencionismo norteamericano, o sea, que la vía pacífica para el socialismo sería posible. No se ha demostrado todavía, ¿no? Y creo que es muy interesante ver la película que el presidente Hugo Chávez ha estimulado a producir, Chávez en su laberinto, ¿no? Que é exatamente para sacar conclusões, porque o próprio presidente Chávez dizia que muitas vezes a experiência de Chile não está bem discutida hasta hoje, em la izquierda mundial. Então, se não se cambiam as forças armadas, se não se prepara o povo, incluso lo que viene como conclusión para Venezuela de eso mismo de Chile fue que el presidente Chávez organizó una manera de ser de la revolución bolivariana. Es pacífica, pero armada. Por eso estamos viendo la preparación para la defensa. En Chile nunca se hizo eso. Nunca se hizo. Nunca se preparó el pueblo. Y en el caso de Brasil hoy no es distinto, digamos, de la manera que se intervenía antes. Se interveniu em 64 por el Parlamento para impedir que João Goulart hiciera a reforma agrária, a reforma bancária. E agora há uma intervenção da direita mundial trumpista, pero antes também de Biden, os dois intervêm, para impedir que Lula pudesse avançar em transformações democráticas, transformações incluso para reduzir as desigualdades sociais, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A intervenção se dá por el Parlamento, por los meios de comunicação, como passou em Chile, como passou em Argentina, é a mesma maneira. E há também essa expressão direta de Donald Trump para imponer um tarifaço contra o Brasil, pero também a proibição de que o judiciário, ¿no? Na pressão para que o judiciário não pudesse fazer um juízo de Bolsonaro, ¿no? Y lo hizo. El judiciario resistió la presión de Donald Trump, lo hizo, lo condenó a Bolsonaro, pero eso no significa nada que todo está resuelto, no. Porque el mismo judiciario que antes votava sempre a favor de la privatización, de la destruição de derechos laborales, esse é o judiciário, agora votou por condena de Bolsonaro porque há quase uma excepcionalidade de lo que representa Bolsonaro, porque tem outros muitos seguidores e são, evidentemente, muito aliados de Estados Unidos, qualquer que seja o presidente. Qualquer que seja o presidente. Há pequenas diferenças de momento, pero em realidade sempre um setor da burguesia brasileira sempre defende os interesses norte-americanos. Então, acá o que passa é que Lula está buscando resistir, defendendo
con un discurso de defensa de la soberanía nacional, pero hay que adoptar medidas prácticas, y medidas prácticas serían, a mi juicio, y ahí termino, fortalecer su vinculación con los países de los BRICS, fortalecer la integración latinoamericana y normalizar, evidentemente, su relación fraterna y cooperativa con Venezuela, ya que los dos, Venezuela y Brasil, son hoy los dos agredidos directamente por Estados Unidos. Incluso la vocera de Casablanca dijo que Río de Janeiro poderia ser bombardeado. Acá terminó. Muchas gracias, Beto Almeida. Pues vamos también a esa actualidad venezolana. Trump mantiene desplegadas sus fuerzas en el Caribe, ha destruido una segunda lancha venezolana y la pregunta que nos hacemos todos, yo creo que es si prepara realmente una invasión sobre una invasión militar sobre Venezuela o si es parte de una nueva estrategia para desestabilizar el país, como ya hemos visto tantas otras, ¿no? Sí, yo más bien les pediría que me ayuden a responder esa pregunta, dado el espacio de reflexión, y no solo responder, sino desmontar, pues, eh, en nombre de los venezolanos, pensar en estrategias que permitan desmontar la situación planteada actualmente con esa flota, pues. Estamos viendo allí hasta un buque, un submarino nuclear, un despliegue de armamentos importantes que en todo caso lo que nos invita es a cómo hacer para desmontar y para pensar en qué hacer respecto a eso. El presidente Maduro ha estado hablando casi a diario, intentando buscar mecanismos de diálogo en ese sentido. Ha manifestado que los compañeros, que el gobierno de los Estados Unidos rompió todos los canales de comunicación. En este momento no tenemos un canal de comunicación con ellos. No sé si me están escuchando. Sí, sí. Ok. En este momento no tenemos un canal de comunicación, lo que sí, o lo que manifiesta el gobierno, pues que no había un canal de comunicación. Eh, en todo caso, siempre el gobierno bolivariano está abogando al diálogo y hemos estado reflexionando algunos escenarios. Creo que más allá si es un escenario de desestabilización o si se prepara una intervención, no lo sabemos. No lo sabemos. Eso depende de conocer o de entender cómo piensa y cómo actúa el imperio en esta fase en la cual está gobernado por Trump, eh, y en la cual ellos han hablado de lo que denominan máxima presión. Esa máxima presión consiste, como conocemos, como venimos conversando, en colocar este despliegue militar allí y asimismo nuestro ministro de la Defensa, el mayor general Padrino López, ha estado expresando que la Fuerza Armada ha sido objeto también de diferentes mensajes, llamados, presiones que buscan es dividir la Fuerza Armada. ¿Cuál es la cuenta que creemos nosotros que sacan el gobierno de los Estados Unidos y su objetivo, su aparato militar? Es desestabilizar la Fuerza Armada porque entienden que sin el apoyo de la Fuerza Armada el Estado venezolano quedaría en condiciones de vulnerabilidad. Y esta presión también va en conjunto hacia la población, pues. Entonces, básicamente, lo que busca es un quiebre en la Fuerza Armada y un quiebre del apoyo popular. Pero como todos estamos observando, cada vez vienen introduciendo, como por ejemplo los ataques estos a una lancha que constituye, ya nos hemos pronunciado, el gobierno se ha pronunciado y otros gobiernos del mundo también, que constituye, bueno, un llamado de atención porque fue un crimen de guerra, pues. Atacar una lancha sin previo aviso, sin saber, sin corroborar que efectivamente el relato de los Estados Unidos sea cierto o no. Bueno, atacaron un buque y hay 11 fallecidos. Y luego
atacan un segundo buque, otro buque pesquero de atún, y afortunadamente salieron ilesos los trabajadores, los pescadores que estaban en el buque, pero tuvieron 8 horas retenidos por un buque destructor de los Estados Unidos. Es decir, es una magnitud de despliegue de fuerza que hace pensar muchas cosas, que hace pensar muchas. En principio es un escenario de desestabilización, pero como ellos mismos lo han dicho en reiteradas ocasiones, no descartan ningún escenario hasta ahora. Ayer sí salió una declaración de uno de sus ex voceros, que estuvo siendo uno de los canales de comunicación con Venezuela, diciendo que, bueno, que están abiertos al diálogo, que se debería evitar cualquier derramamiento de sangre, etcétera, etcétera, y que están en la búsqueda también de la paz. Entonces, esto también puede ser un mensaje que debe ser colocado en ese escenario. Entonces, es un escenario muy complejo porque vamos para 11 años de sanciones, que pasaron no se trata de ese relato del narcotráfico. Evidentemente lo que se busca es un cambio de régimen, lo que se busca es tomar control de la industria petrolera venezolana, de las riquezas venezolanas, ¿verdad? Y básicamente tenemos 11 años de sanciones ya, de bloqueo financiero, de bloqueo económico, y ya se constituye en este momento para nosotros, es lo que hemos estado analizando, es un bloqueo naval en el Caribe, o sea, que implica que va a tener efecto en el comercio petrolero, en el comercio general, incluso en las labores de pesca que hacen trabajadores costeros venezolanos. Entonces, bueno, ese es básicamente el escenario que se está presentando en este momento. Habrá que también que seguir muy atentos porque efectivamente todavía no tenemos todas las respuestas. También es cierto que esta supuesta guerra contra las drogas y este control del Caribe afecta fundamentalmente a Venezuela porque es el objetivo anunciado, pero también a, bueno, a todos los países de la zona y bajo amenaza pues también está México, está Colombia, están bueno, todos los países de por allí. Bueno, vamos a ir con el segundo bloque, que más bien va hacia las razones económicas. Desde la intervención en Guatemala en 1954 para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz, que pretendía una reforma agraria que afectaba a los intereses de la United Fruit Company. Os invito también a investigar. De la United Fruit Company viene aquello de las repúblicas bananeras, precisamente. El intervencionismo para defender los intereses de corporaciones estadounidenses ha sido constante. Allende también denunciaba en la ONU en diciembre del 72 que si había un golpe contra él, la ITT, International Telephone and Telegraph, que era una multinacional estadounidense de telecomunicaciones y energía, iba a estar detrás. En el caso venezolano no podemos, por ejemplo, dejar de tener presente pues, que es el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. El intervencionismo estadounidense en ese sentido no es solo geopolítico, sino que tiene esa dimensión económica. Entonces, querría preguntarles a nuestros invitados qué repercusión tiene esta dimensión económica y también qué nos dice esto sobre la propia construcción interna del Estado estadounidense. ¿Para quién trabaja realmente el ejército de los Estados Unidos? ¿Para sus corporaciones? En este caso, quiero iniciar con Beto Almeida. Bueno, claro que el intervencionismo imperialista de Estados Unidos tiene varias facetas, ¿no? Y la económica, en los últimos tiempos, viene siendo lo que se basea en los principios del consenso de Washington, estimular una privatización desenfrenada. E isso acá em Brasil foi aplicado tanto por Fernando Collor de Mello como também por Fernando Henrique Cardoso e depois continuada por Michel Temer e por Bolsonaro. O último que ha privatizado Bolsonaro foi a Eletrobras, a terceira maior empresa estatal de eletricidade do mundo, que foi privatizada de maneira bandida, segundo palavras do próprio presidente Lula, que tiene motivos para pedir la anulación jurídicamente de esa privatización. Pero mire que eso empezó después de los años
lo que se chamava a de redemocratização do Brasil, porque mesmo durante os governos autoritários, houve um momento em que se expandiram as estatizações, empresas estatais, porque havia uma ala nacionalista militar dentro do governo que seguia, que venia da época de Getúlio Vargas, de João Goulart, que apoiaram a Getúlio Vargas, que apoiaram a João Goulart, e que não foi totalmente derrotada durante os períodos da ditadura. Então, economicamente, o Brasil seguiu, digamos, sem privatizar. Pero hoy nosotros tenemos una retomada de esa línea que Fernando Henrique Cardoso ha representado de manera más salvaje, que viene a ser de Bolsonaro y su posible sucesor, que sería el gobernador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que se postula como candidato de la derecha para privatizar lo que queda. El Banco do Brasil, la Caixa Econômica, el BNDES, o sea, lo que ha restado del Estado brasileiro, que foi muito destruído, se pretende privatizar agora. E Lula defende, ao contrário, de manter o que tem, pero sem defender a retomada de um protagonismo estatal que foi responsável para que o Brasil, por exemplo, mesmo durante o período militar, tivesse uma posição de conflitos com os Estados Unidos, por exemplo, retomando relações com China, apoiando os processos revolucionários em África, como Agostinho Neto, Samora Machel, em Moçambique, também Guiné-Bissau. E isso provocou, incluso, uma reclamação de Henry Kissinger, que vinha ao Brasil para regañar ao presidente daquela época, que era General Geisel, um dos presidentes da ditadura, para dizer: Brasil está fazendo o jogo do comunismo em África, vocês têm que cambiar. E dijo mais, dijo Kissinger: nosotros no vamos a permitir que se construya, que surja um outro Japão abaixo da linha de Equador. Era uma referência ao potencial que Brasil poderia ter. Hoje, Brasil está em processo de desindustrialização, incluso com Lula, incluso com Dilma. Por isso, há uma discussão mais ampla de que não é solamente anistia ou não anistia, não é solamente sou oposição a Bolsonaro, não sou oposição. Não. Também qual é o projeto de desenvolvimento do Brasil para escapar de um aprisionamento del rentismo, porque hoje metade do presupuesto federal está dedicado ao pago da deuda pública. Nenhum país pode fazer um projeto de desenvolvimento se não tem os recursos mínimos para hacerlo. Brasil se paga hoje 1 trilhão de juros para os banqueiros da deuda pública por ano. E paga também o pior salário mínimo da América Latina. Ou seja, o país mais industrializado da América Latina paga o pior salário mínimo. Tem as maiores desigualdades. Isso tudo há que discutir. Evidentemente, sabemos as pressões que tem Lula e não queremos criar, evidentemente, mais complicações, mas são temas que criaram espaço para o surgimento de um setor bolsonarista pobre. Ou seja, um setor da pobreza que antes votava por Lula, por Dilma, hoje passa a votar também por el bolsonarismo. ¿Por quê? Porque muitas das expectativas de transformações para reduzir a deuda social não foram hechas, porque também os governos de Lula e de Dilma seguiram dependentes de uma política financeira que é muito favorável à concentração, à maior acumulação de capitais por los banqueros, sem inversões que poderiam ser hechas. Então, por isso é importante, e termino, que a pressão que hace o imperialismo acá é para que o Brasil saia del BRICS.
O sea, Brasil tiene que apartarse de los BRICS. Pero nosotros queremos, al contrario, más que estar en los BRICS, avanzar en los BRICS para un proyecto que no sea solamente de algunas medidas o otras de los bancos de los BRICS. Hay países más necesitados que Brasil, como Cuba, por ejemplo, que debería merecer un préstamo de los bancos de los BRICS inmediatamente por la situación que está viviendo. Pero más que isso, a integração latino-americana pode encontrar com uma parceria, com uma cooperação com os BRICS, e aí Brasil tem muita importância por ser o país mais desenvolvido, se encurta os plazos de desenvolvimento, de pagamento dessa deuda colonial, que puede hacer con que América Latina se desarrolle. Entonces, al contrario de lo que quiere la intervención norteamericana, apartar Brasil de los BRICS, defender una integración latinoamericana con los BRICS es una política muy importante, pero al mismo tiempo muy explosiva para Brasil y para América Latina. Muchas gracias. Pues vamos a seguir en esta dimensión económica. Tengo aquí detrás un libro de Marta Hanecker y ella, recuerdo, en un escrito hablaba precisamente de las diferencias que había entre las distintas zonas, dependiendo precisamente de su nivel de desarrollo, y se centraba en Brasil, Argentina y México, precisamente por haber tenido esos gobiernos que en un momento determinado apostaron por una senda de mayor protección, de mayor, podemos decir, nacionalismo, la Revolución Mexicana, el peronismo, o el caso de Brasil, el gobierno de Getúlio Vargas, como mencionaba, y que eso favoreció ese desarrollo. Posteriormente, en la historia de América Latina, a raíz también del triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, vemos cómo resurge también o se vuelve a fortalecer una serie de gobiernos que están apostando de nuevo por esa vía de integración latinoamericana, de desarrollo soberano, ¿no?, de los países. ¿Cómo afecta, y ahora vamos con Pablo Jiménez, cómo afecta también esta dimensión económica a Venezuela? Que ya he dicho, bueno, he dicho lo del petróleo, pero realmente las riquezas de Venezuela son demasiado abundantes como para que no resulten demasiado golosas también. Y bueno, tenemos algo más, casi ya vamos a los 100 años de comercio petrolero con los Estados Unidos. Yo allí en ese sentido, así como mencionaste el libro de Marta, yo hablaría también del libro de Lenin, de imperialismo fase superior. Entonces, básicamente lo que se instaló en Venezuela fue el imperialismo petrolero estadounidense y mantuvo un control férreo respecto a ese recurso de Venezuela durante un siglo, pues, hasta que llega el presidente Chávez y plantea como que un nuevo marco de negociación en el contexto de la industria petrolera que, bueno, terminó en un golpe de Estado en el 2002, por ejemplo, y en muchas intentonas de derrocamiento de la revolución bolivariana que siguen hasta nuestros días, pues. Es decir, el imperialismo estadounidense, sobre todo ese lobby petrolero que a veces juega un rol muy agresivo y a veces intermedio, en todo caso no ha aceptado las condiciones de negociación con la industria petrolera venezolana. Está el caso este de la Exxon, por ejemplo, la ExxonMobil, que nosotros cambiamos, Venezuela cambió su ley de hidrocarburos y exigió que se quedaran más recursos en Venezuela. Más recursos en términos de qué, en términos de impuestos sobre la renta petrolero y la regalía, y la llamada regalía. Y que se constituyeran empresas mixtas. Esta empresa se negó y nos denunció en los tribunales de los Estados Unidos. Y cual demanda perdieron, además. Y una vez que perdieron esto, siguieron en sus diferentes mecanismos, o sea, usando la diplomacia estadounidense, utilizando, o sea, cómo se fusiona, ahí vemos cómo se fusiona el capital privado petrolero estadounidense con las acciones del gobierno estadounidense y luego con otro gobierno de América Latina, como es el gobierno de Guyana. Y entonces, y ahí vienen todas las acciones que están ejerciendo sobre el Esequibo, por ejemplo.
¿verdad? Que nos quieren quitar el Esequibo, que se están valiendo de unos tratados y de una negociación diplomática que fue írrita. Básicamente a Venezuela le quitaron ese territorio y entonces ellos hoy día, bueno, los buques que ha interceptado la Fuerza Armada venezolana en la zona económica exclusiva de Venezuela son de la ExxonMobil y están trabajando con apoyo del gobierno de Guyana y con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, son ejemplos de cómo el gobierno de los Estados Unidos, el capital petrolero estadounidense, no termina de aceptar las condiciones bajo las cuales de soberanía, de desarrollo, ha estado planteando la revolución bolivariana desde sus inicios respecto a la industria petrolera. Entonces, eso ha llevado a la situación que tenemos actualmente. ¿Qué quieren garantizar? El control de las mayores reservas petroleras del mundo, el control de la industria petrolera, limitar nuestro proceso de desarrollo e industrialización y algo creo que es muy clave que desarrolló el presidente Chávez, que fue el petróleo como herramienta geopolítica, como herramienta geopolítica de integración con América Latina y con otros polos de desarrollo en el mundo, con el objetivo de desarrollar nuevos canales de comercialización, nuevas formas de hacer comercio, nuevas formas de relacionarnos con el mundo, pues, con otros ejes, llámese China, llámese Rusia, llámese países de África y otros países muy pobres en América Latina con los cuales establecimos convenios que hoy día no podemos seguir manteniendo, como por ejemplo el convenio de Petrocaribe, que suministraba petróleo a precios solidarios, a que no eran los precios de mercado y que luego estos países nos retribuían con salud, con médicos, con alimentos y otros recursos. Entonces, esas son las cosas que quiere evitar o que amenazan la hegemonía estadounidense, que amenazan su estrategia imperialista, tomando en cuenta, como digo, los fundamentos propios de Lenin, pues. Pues cerramos el bloque económico y quiero preguntarle a Peter Colbu una pregunta muy concreta en relación a esas declaraciones de Allende, que las hizo más veces, pero la declaración de la ONU, que yo creo que todos conocemos, que tuvo realmente un rol tan importante en los intereses de la ITT en el golpe en Chile. Mira, hay una larga historia que para más de 200 años de la presencia y dominación y poder económico de compañías norteamericanas en Centroamérica, México y el sur de América. Habían los casos de compañías de cobre en Chile y de ITT, Chiquita Banana en Colombia, Standard Fruit en Guatemala. Chevron en Venezuela hace décadas. Pero cuando mira el récord de la historia desclasificado sobre todo esto, estas compañías eran, y especialmente en el caso de Chile, aliados al gobierno de los Estados Unidos y influyente, pero no el razón, no la motivación de la política norteamericana. Y en el caso de Chile, aún tenemos transcripciones de llamadas telefónicas entre Kissinger y Nixon, donde Kissinger dice, llegó a mi oficina hoy día los representantes del ITT, ellos quieren esto y esto y esto para intervención en Chile, pero yo, lo que ellos quieren, yo pienso otra cosa. No es que Kissinger no quería derrocar a Allende, sí, y ITT también. Pero las razones de Kissinger eran más del mapa del mundo y el ejercicio de poder de los Estados Unidos frente a la Unión Soviética en este momento y los otros países alrededor del mundo en Europa y no los intereses directos de ITT, ni las compañías de cobre. Los Estados Unidos es el superpoder en la región. Tiene lo que dicen los
los académicos, analistas, el hegemonic presumption, presumación de hegemony, ¿no? en la región. Y por eso vemos en este momento en la historia y en este momento ahora, este ejercicio de poder directo, agresivo, para seguir en sus intereses. El interés ahora en Brasil de Trump no es lo de BRICS, es lo de un presidente de mandar Bolsonaro al cárcel para empujar un golpe de Estado. Trump no quiere un presidente, un modelo en otro país grande en el mundo que puede influir los Estados Unidos en el futuro sobre él. Y tiene el poder de simplemente así decir, voy a poner tarifas contra Brasil, voy a intervenir, voy a dar sanciones contra el juez, etcétera, porque Trump no quiere que Bolsonaro llegue a la cárcel, etcétera. Y ahora en Venezuela también. Marco Rubio está muy contra Venezuela por la ayuda de Venezuela a Cuba para todos estos años. Y para mí lo que está pasando en el Caribe en este momento es más un mensaje a Maduro que un atentado de las drogas de venir a los Estados Unidos. El mundo ha cambiado, intereses económicos de los Estados Unidos en Latinoamérica son mucho menos. El poder económico más presente en Latinoamérica en este momento es los chinos. Pero no cambia la balanza de poder. Los Estados Unidos ahora con Trump, quien no importa nada, no importa el tamaño de Brasil o de Venezuela, no importa la ley internacional, solamente él quiere ser un emperor, un rey de la región y hacer lo que quiere. Y este es el peligro para más o menos todos los países ahora, pero más inmediatamente Venezuela, Cuba, Brasil, etcétera. Estamos en una época de conflicto y es muy difícil. Y lo que dice no hay un diálogo con Venezuela, no hay un diálogo con Cuba, no sé qué el diálogo con Brasil. Yo sé que Lula está tratando fuertemente con artículos en el New York Times de hablar con los ciudadanos norteamericanos de su posición razonable frente a Trump, pero Trump es otra cosa. Tiene el poder y no tiene ningún guardia, ningún contrapoder para parar lo que él quiere hacer. Bueno, pues con esto vamos hacia las conclusiones y para eso también vamos a hacer ese mapa más amplio como ya estabais planteando. Estamos en un momento donde evidentemente estamos viendo cómo hay una crisis de hegemonía de lo que se ha convenido a llamar el bloque occidental o el centro imperialista o como le queramos llamar, actualmente dirigido o liderado por Estados Unidos, pero que tiene también otros participantes, como también hemos analizado en otras mesas. Y después, por otra parte, evidentemente también hemos visto cómo está surgiendo eso que llamamos la multipolaridad, cómo eso se refleja en el caso de América Latina, se reflejó a través de esos llamados gobiernos progresistas durante una época, la vuelta a los principios de la integración latinoamericana. También a nivel internacional surgen otros organismos como los BRIC, donde Brasil es uno de sus miembros destacados, y cómo se están generando esas dinámicas o ese enfrentamiento que efectivamente se enfrenta fundamentalmente a Estados Unidos contra China, pero que tiene otros actores, ¿no?, que intervienen.
En ese sentido, también hemos hablado de la importancia de América Latina como patio trasero. Decía Peter Colbrook que era una política imperial, más que imperialista, también en el sentido de la dominación hacia el continente completo. Y bueno, igualmente, estas políticas de intervencionismo que han estado presentes toda la historia, como hemos estado hablando, sí que o por lo menos la impresión que da, sí que empiezan a acelerarse precisamente en este contexto. Yo iniciaría con el golpe de Estado en Honduras en 2009 y a partir de ahí, pues una serie bueno, un aumento de la presión contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, el golpe de 2019 en Bolivia, y también todos los procesos de lawfare y de otros mecanismos, ¿no?, para controlar o para dominar gobiernos en el patio trasero. En ese sentido, ya como conclusiones, también eso, ahora está el gobierno de Trump, que es un gobierno completamente desvergonzado, es decir, no tiene ningún tipo de pudor a la hora de expresar lo que otros también hacían, pero al menos mantenían las formas. Esto también es una dinámica general. Estamos viviendo un genocidio televisado que nadie puede parar. Es decir, estamos viendo que el imperialismo cada vez tiene menos cuidado de las formas, sino que ya cada vez es más desvergonzado. También vemos en este gobierno de Trump que coloca como secretario de Estado a Marco Rubio. Decía Tilio Borón en otra mesa que hicimos también en relación a América Latina que Marco Rubio era una persona que solamente tenía una obsesión en esta vida, que era destruir la Revolución Cubana. Es lo único que le importa, se acuesta y se levanta pensando únicamente en eso, lo cual también es un aviso a navegantes. Así, quiero, sin enrollarme más, hablar de las conclusiones. ¿Cuál es este escenario amplio, cómo lo veis y cómo al fin y al cabo América Latina se integra dentro de esa dinámica de conflicto internacional, de esa pérdida de hegemonía y de esa construcción también de un otro nuevo mundo posible que puede o no ser mejor, pero que va a depender evidentemente de cómo lo construyamos? Vamos a iniciar estas conclusiones con Pablo Jiménez. Sí, yo diría que la primera tarea de todos los militantes de izquierda, revolucionarios, socialistas y de todo aquel que tenga conciencia social en América Latina es avanzar militar en función de la paz, en destrabar esta situación, este nuevo escenario belicista que nos está planteando el gobierno de Trump. No podemos caer en la provocación, o eso está intentando el gobierno venezolano, una vez que nos tienen este despliegue militar allí, no caer en la provocación bélica, porque de ahí puede encender una llama, una chispa en todo el continente y puede crear inestabilidad y consecuencias muy graves para el pueblo venezolano. Entonces, de lo que se trata es de desactivar esa situación, de desmontarla, de abogar por la paz y de crear condiciones justamente de lo que estamos hablando, de la construcción del desarrollo social, de las mejores condiciones de vida para la población, de crecimiento y de desarrollo económico y de bienestar, ¿no? Y mientras que esté esa flota allí, eso es una amenaza para cualquiera de estas situaciones. Sin embargo, como lo mencionaron también otros de los compañeros al principio, el pueblo venezolano está muy consciente, se ha ido alistando en la milicia bolivariana, ha ido dando señales y manifestaciones de apoyo y de rechazo a este nuevo escenario que nos están planteando, y que estamos dispuestos, bueno, a defendernos como sea y como podamos. Pero de lo que se trata en este caso es de evitar cualquier acción militar que pueda ocurrir sobre Venezuela. El presidente Petro, el presidente de Colombia, ha alertado de esta situación, ha alertado de las posibles consecuencias que podría traer, porque sabemos que Colombia y Venezuela comparten una frontera súper amplia. Creo que el presidente Lula también ha hecho unos pronunciamientos importantes. Creo que podría ser incluso un factor de mayor presión en ese sentido. Y bueno, en este momento dependemos de eso, del apoyo de la comunidad internacional, del apoyo de los pensadores intelectuales que puedan ayudarnos a desmontar esto y a armar de nuevo los canales de diálogo para contener, bueno, a esta bestia que es esta nueva manifestación del gobierno de los Estados Unidos, este señor que acabas de mencionar,
el Marco Rubio, que efectivamente él coordina con el factor más rancio de la derecha venezolana que pretenden instalar aquí al señor que no se pudo juramentar porque perdió las elecciones. El plan de ellos es instalar a este señor y entonces, ¿cómo se sostiene ese señor si no gana unas elecciones, si no tiene el apoyo popular, si no tiene el apoyo de la Fuerza Armada? ¿Verdad? Es todo un escenario de inestabilidad que creo que es necesario, la unidad de los pueblos, la unidad de los gobiernos que puedan abogar por la paz bueno, por desmontar este escenario que en todo caso va a traer consecuencias muy negativas para toda la región, para todo. Lo decías tú misma, Carmen, hace un momento que, bueno, el Caribe lo compartimos todos. El Caribe es una región de paz. En la cumbre de la CELAC, en diferentes foros internacionales se ha manifestado, no solo de esos gobiernos progresistas, sino de todos los gobiernos de América Latina, la necesidad de que América Latina sea un territorio de paz y queremos que siga siendo un territorio de paz. Continuamos este cierre con Peter Colbrook. Me gustaría preguntarte también sobre, porque eres estadounidense, cómo si internamente dentro de Estados Unidos se empieza a cobrar conciencia también de la necesidad de unas diferentes relaciones con el resto del mundo, con América Latina, pero en general con el resto del mundo, o si de momento esto no está tan presente, porque al final creo que eso, unas distintas relaciones internacionales también serán unas distintas relaciones entre los pueblos que al fin y al cabo compartimos todos esos deseos de paz, porque las guerras, al final, quien las pagas es el pueblo, ¿no? Bueno, es difícil de decir el futuro. Latinoamérica ha sobrevivido todas estas épocas de gunboat diplomacy, diplomacia de los barcos de guerra de los Estados Unidos en los años, hace más de 100 años. Ha sobrevivido las acciones de la CIA encubiertas en países como Guatemala, y Brasil y Chile. Ha sobrevivido el apoyo de los Estados Unidos para las dictaduras en Argentina y Chile y Brasil. Y bueno, ahora tenemos Trump y es otra época. Hay una realidad, muy duro que algunos otros países en Latinoamérica tienen sus propias responsabilidades, pero estamos en una época peligrosa para todos, para ciudadanos, para los Estados Unidos. Y lo que podemos hacer es trabajar para diplomacia, conexiones entre los países, mirar bien la política de países como Brasil, su reacción a esta situación, que es una reacción muy, muy pensado, muy racional. También a México, el gobierno ahí, que es bajo de mucha presión de los Estados Unidos en este momento. Y obtener una balanza entre la diplomacia y el nacionalismo de la región. Yo tengo muchos temores de la situación presente. Conocemos la historia y trabajamos para la paz. Este es lo que podemos hacer. Y como norteamericanos, con ciudadanos norteamericanos, nosotros tenemos responsabilidades de nuestro país también y la política. Y espero que los ciudadanos en mi país van a trabajar para una política más legítima, racional, mucho menos agresión contra la región de Latinoamérica. Pues cerramos estas conclusiones con Beto Almeida. Sí, yo estoy de acuerdo que la situación es muy grave, bastante grave, como es la situación mundial, no solo América Latina.
Mire que pasó, que Estados Unidos ha impuesto sanciones tanto a Rusia como a China como a Irán y estos países siguen desarrollándose. Tuvieron que bombardear a Irán sin declaración de guerra incluso. Pero Irán en 40 y picos años de revolución, de un salto económico, tecnológico, hasta cultural, tiene un cine muy humanístico, maravilloso. Y la economía rusa no prácticamente sigue expandiéndose, ¿no? Incluso porque hay potenciales muy grandes con su integración con, con China, con India, con los acuerdos que tiene con Irán. Ese es un ejemplo que creo que América Latina debería mirar muy bien, porque si bien es verdad que Lula tiene una cierta ilusión de que podría encontrar alguna esfera de negociación con Estados Unidos, pero no lo creo, porque al mismo tiempo Lula quiere encontrar una salida de diálogo con Estados Unidos y al mismo tiempo quiere mantener su creciente cooperación con los BRICS. Y lo que Estados Unidos no admite es exactamente la presencia de Rusia y de China en América Latina. Y Rusia y China están cada vez más presentes en América Latina. Ese es el tema, porque la economía norteamericana que pierde dinamismo por una serie de factores, que no es el tema acá, ela não pode cambiar de natureza de su intervencionismo historicamente recorriente. Siempre fue así. Guatemala, República Dominicana, Brasil, ¿no? Siempre, siempre. Nicaragua, cuántas intervenciones, ¿no? Los golpes de Estado de la última etapa, por ejemplo, tú mencionaste Honduras, sí, Honduras, después Bolivia, después Perú, ¿no? Y sigue las fuerzas vivas, democráticas, progresistas y de izquierda, buscando recuperar, como mismo Honduras, ¿no? Hoy hay un gobierno progresista en Honduras, en México hay un gobierno bastante progresista, bastante a la izquierda presionadísimo, ¿no? Entonces, no hay otra salida que la integración de América Latina. Y eso no nos libra perfectamente de un intervencionismo norteamericano, porque siempre van a buscar impedir la integración también. Pero la única defensa que teníamos nosotros, latinoamericanos, era aumentar el grado de cooperación con los BRICS, sobre todo Rusia, China e Irán. Tenemos que aumentar, ampliar. Nicaragua, por ejemplo, está recibiendo de Bielorrusia, de Rusia, muchos equipos, maquinarios, ¿no? Y tenemos que establecer acuerdos de cooperación mucho más avanzados. Acá tenemos una base de lanzamiento de cohetes en Brasil, la base de Alcântara, que en ese momento, por Bolsonaro, está entregue a una administración estadunidense. Pero isso poderia ser um grado enorme de cooperação de Brasil com Rússia, com China, com Irã, com os países que têm um desenvolvimento tecnológico nessa área, nessa esfera, não? Então, se não temos estabelecido essa cooperação com os BRICS e uma integração entre nós, os riscos serão muito maiores. Isso não elimina os riscos, pero es lo que permitiría encontrar una manera de neutralizar relativamente, porque no creo que Estados Unidos va a cambiar su política agresiva, no creo, va a aumentar. Marco Rubio es la medida de la demencia que tiene la Casa Blanca de poner un hombre como ese como secretario de Estado. Entonces, y no es solo contra Cuba, es contra cualquiera. Él tiene la humanidad por enemiga. Entonces nosotros debemos integración latinoamericana, pero también cooperación absoluta, amplia y multilateral con los BRICS, pero de mucho coraje, porque
La cooperación con los BRICS será siempre tomada por la Casa Blanca como un enfrentamento, como un reto, como un desafío a Estados Unidos. Pero no hay otra manera. El conflicto será siempre inevitable. Pues muchas gracias, Beto Almeida, Peter Colburn, Pablo Jiménez. Y me quedo también con lo que mencionabas bueno, en el caso de Marco Rubio, que tenía la humanidad como enemiga, haciendo un llamamiento a todo lo contrario, a crear una humanidad como amiga, ¿no? A crear ese otro mundo que parece que está surgiendo, como decíamos, y que por eso también vemos cada vez más a ese ciervo herido cada vez más violento, pero porque eso siempre suele ser también una medida, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a los tres. Como hemos tratado en poco tiempo de profundizar sobre ese intervencionismo de Estados Unidos en la región, pero como siempre tratamos de contaros, está muy bien escuchar un podcast, está muy bien atender a un programa audiovisual, pero si queremos profundizar, nada sustituye una lectura profunda sobre los temas. Así os invitamos a seguir la revista del Viejo Topo, también a acudir a librerías, a acceder también a nuestro catálogo en la web y a profundizar, a estudiar, porque solamente un pueblo que conoce su historia, como siempre se dice, son los que pueden evitar que se repitan todos estos episodios oscuros de los que hemos estado hablando. Nos vemos en la próxima mesa del Viejo Topo y de nuevo suscribiros al canal, dar me gusta, comentar y seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima y muchas gracias también a estos tres invitados.